Hola amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Hoy les quiero compartir una porción de la palabra de Dios que tiene como título El profeta mudo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí, allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí, y me afirmó sobre mis pies, y me habló, y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Esto lo podemos encontrar en Ezequiel capítulo 3, versículos 22 al 27. Aquí vemos que la palabra de Dios nos muestra que a veces para escuchar la voz de Dios es necesario pasar por la tempestad y saber esperar, saber tener nuestra confianza en Dios, porque vemos que la paciencia es una virtud, es uno de los frutos del Espíritu Santo y nos ayuda a poder tener esa esperanza en nuestro Señor Jesucristo en medio de nuestras tribulaciones. Algunos ejemplos que vemos en la palabra de Dios es el pueblo de Israel, que tuvieron que esperar 40 años en el desierto para poder entrar a la tierra prometida. Tal vez muchos sentían que no iban a llegar, tal vez sentían que había sido mucho tiempo que el Señor les había desamparado, pero a su tiempo Dios cumple su promesa y los lleva a la tierra prometida. Así que tal vez hoy te sientes que el Señor te ha dejado, que el Señor se ha olvidado de ti, mas recuerda que las promesas que el Señor da se cumplirán, pero a su tiempo y no al nuestro. Otro ejemplo es Sara, la mujer de Abraham, que vemos que tuvo que esperar casi 100 años de su vida para poder tener a Isaac. Y aun cuando el Señor les revela su promesa de Isaac, vemos que la palabra de Dios nos dice que ella se ríe porque no creyó al momento que ella podría ser madre a su gran edad. Mas el Señor vemos que se mostró fiel y se glorificó en medio de su prueba, en medio de sus situaciones, de tantas cosas que sucedían. Así que en nuestro campo, así como vemos aquí que a Ezequiel Dios lo mandó a llamar al campo. Dice aquí la palabra, levántate y sal al campo y ahí hablaré contigo. A veces cuando nosotros estamos en nuestro campo, en nuestra prueba, en nuestra aflicción, vamos a sentirnos también cansados, nos vamos a sentir fatigados, mas debemos recordar de quién vienen nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas vienen del Señor, como dice su palabra, el gozo del Señor es mi fortaleza, así que aprendamos a escuchar su voz en medio de nuestra tempestad. Otro ejemplo que tenemos en la palabra es el ejemplo de la parábola de las 10 vírgenes, que dice la palabra de Dios que ellas esperaron mucho tiempo hasta que llegara el esposo y muchas de ellas vemos que la palabra de Dios nos explica que ellas durmieron, mas esperaron en su esposo y el esposo llegó. 5 de ellas no estaban preparadas, mas 5 sí. Así que queremos ser como esas 5 vírgenes que estuvieron preparadas y pudieron esperar y confiar en que el esposo iba a llegar. Y también el rey David, vemos que en la palabra de Dios, en los salmos, cuando él hacía esos salmos para glorificar el nombre de Dios, uno de ellos dice, en ti espero todo el día. Así que recordemos que el tiempo de nuestro Señor Jesucristo es perfecto y en nuestros momentos más difíciles Él se glorifica, como dice su palabra, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Así que cuando pasemos por un desierto y tal vez nos sintamos agotados, siempre recordemos que el Señor está con nosotros. Siempre recordemos que Él es el que nos guía, que Él es el que va con nosotros, así como el pueblo de Israel tuvo que 7 días dar esas vueltas en Jericó y después pudo ver cómo esa ciudad se derrumbó porque ellos tenían la fuerza del Señor Jesús. Así que nosotros, cuando estemos pasando también por nuestras aflicciones, por nuestras tribulaciones y tal vez nos sintamos que no podemos, que así como David, pequeños contra nuestra prueba que vemos que es como un gigante, que nosotros podamos recordar que el Señor es nuestra fuerza, que el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza en medio de la tribulación, que Él es nuestro refugio y nuestra roca fuerte.
y que en medio de nuestras angustias, Él allí está. Así como vemos que aquí, cuando Ezequiel va al campo, dice, allí estaba la gloria de Jehová. Así que no te sueltes de la mano de Dios, porque Él hasta aquí te ha traído a cada uno de nosotros. Hoy muchos no tuvieron la oportunidad de despertar, de ver la luz de un nuevo día, mas Él nos ha traído aquí porque Él cumplirá su propósito en nuestras vidas. Vemos cómo Agar, la sierva de Abraham, ella tuvo que ir al desierto para poder ver que allí estaba Dios, para ver que hasta ahí la había sostenido, porque tal vez se sentía sola, se sentía que ya no podía más, que no tenía dónde quedarse con un hijo, pero el Señor vemos que se muestra con ella y se muestra fiel, y ella dice la palabra de Dios que en el pozo donde estaba lo llamó el pozo del viviente que me ve, porque reconoció que el Señor había estado con ella, aun cuando ella no lo veía, aun cuando ella tal vez sentía que era solamente ella contra todos sus problemas, contra todas las pruebas que estaban sucediendo. Ella pudo reconocer y vio la mano de Dios que la había ayudado y que la había sostenido, que la había traído hasta ese momento. Así que, querido hermano, querido oyente que estás viendo este video, recuerda que aún no es el fin de tu proceso, y en medio de ese proceso Dios se glorificará. Pero aún así vamos a tener que sufrir persecuciones, vamos a tener que sufrir angustias, vamos a tener que sufrir pruebas. Es necesario pasar por cada uno de esos padecimientos, mas esos padecimientos nos van a fortalecer y van a hacer que nuestro espíritu pueda madurar y pueda fortalecerse más en el Señor. Así como vemos que aquí dice, y tú, hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Como hijos de Dios es necesario que nosotros siempre recordemos que sí somos fuertes en el Señor, pero nuestras pruebas van a ser difíciles, nuestras pruebas van a tal vez querernos debilitar, mas nosotros tenemos la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que Él estará con nosotros y que nosotros, si peleamos la buena batalla de la fe, vamos a poder entrar al reino de los cielos. Y siempre recordar que, como dice su palabra, no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Así que siempre nosotros tengamos esa fortaleza, la armadura de Dios, como dice su palabra, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así como Jacob peleó contra el ángel en Peniel, vemos que la palabra de Dios nos dice que al ver que no podía con él, el ángel lo tocó en su muslo y él quedó lastimado, un poco lastimado, pero aún así no se rindió hasta que recibiera su bendición. Así que hoy tal vez te sientes también herido, mas recuerda que el Señor puede sanar tu corazón, y tal vez a pesar de nuestras tribulaciones y nos sintamos lastimados también de la misma manera, vamos a tener esa bendición, vamos a tener ese galardón que nos estará esperando. Y recordemos que tampoco debemos de temer a alguien, como dice su palabra, que puede herir nuestro cuerpo, pero que nuestra alma no la puede quitar. Siempre nosotros que nuestro temor y nuestro miedo sea nuestro Señor Jesucristo. Como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 4 versículos 7 al 9. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hemos sido nosotros, hermanos, libres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así que ahora nosotros podemos alabar y bendecir su nombre en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestra tempestad. Nosotros también podemos tener paz, porque tenemos la palabra de Dios que nos ayuda a vivificar nuestro espíritu. Así que seamos esos soldados en medio de la batalla, peleemos la buena batalla de la fe y ganemos almas para el Señor, siendo buenos atalayas, exhortar a nuestros hermanos en Cristo y mostrar el Espíritu de Dios, mostrar los frutos de su Espíritu Santo, como dice su palabra, por sus frutos los conoceréis. Vemos que aquí los últimos 2 versículos de este capítulo, Ezequiel 3, dicen, porque son casa rebelde, y el versículo 27 dice, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Y vemos que la palabra de Dios se ha cumplido, porque dice que el juicio comenzará por la casa de Dios, y vemos que ya ha comenzado, y hemos visto cómo hay tanta apostasía, y cómo muchos hermanos se han querido debilitar. Así que hoy yo te animo a que puedas recibir a Jesús en tu corazón, a que puedas purificarte, a que busquemos cada uno de nosotros la santidad, porque como dice su palabra, que sin santidad nadie verá al Señor.
Hoy Él te está llamando y quiere que lo recibas. Así que hoy te hago esta invitación porque así como nosotros hemos visto que hasta aquí el Señor nos ha traído, si tú lo recibes en tu corazón, vas a seguir pasando por pruebas, pero vas a tener una esperanza de que tienes un refugio, de que tienes un reposo. Así que recíbelo en tu corazón. Él puede hacer tu corazón de piedra en un corazón de carne. Y como dice la palabra de Dios, el que esté limpio, límpiese más, y el que esté sucio, ensúciese más. Y tal vez tú has endurecido tu corazón, mas recuerda que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, y Él quiere tu corazón, Él quiere limpiarte. Él quiere que seas uno, no solamente uno de sus siervos, sino uno de sus hijos. Así que Él te está esperando, Él está a la puerta de tu corazón. Es tu decisión si dejas que Él pueda entrar o si lo sigues rechazando. Pero la venida del Señor está cerca, así que yo te invito a que tú dejes que Él entre en tu corazón y que Él pueda hacer ese cambio y te pueda transformar. Busquemos más de Él, porque como dice su palabra, que nadie sabe el día ni la hora cuando vendrá, pero tenemos que estar preparados y el tiempo se está agotando. Así que bueno amigos, esto fue todo por hoy. Yo soy Annette, deseo que Dios les bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que recuerden que si tienen una petición, un agradecimiento, que lo pongan en los comentarios para que podamos estar orando cada uno de nosotros, sabiendo que lo que nos une es el Espíritu de Dios y que necesitamos de buscar más de Él, especialmente en estos tiempos, que vemos que las señales se están cumpliendo, que el tiempo se está acabando y nuestra única esperanza la encontramos en el Señor. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.